Bueno, María, parece que todas las nuevas informaciones que estamos publicando nosotros, que están publicando otros medios de comunicación, complican el horizonte penal de Begoña Gómez, ¿no? Porque una de las últimas peticiones que hizo el juez Peinado fue interesarse por su pasaporte, entre otras cuestiones, para saber qué tipo de viajes había estado haciendo al extranjero y si de alguna manera ese delito por el que está siendo investigada, uno de los 5, que es el de tráfico de influencias, ella usó de alguna manera la condición de ser mujer del presidente del gobierno para poder hacer negocios. Y entre todos los países que están en la lista figura República Dominicana, que es un destino donde acaban muchas de las tramas de corrupción que ahora mismo tenemos encima de la mesa, y Begoña Gómez insiste en negarse a entregar de manera voluntaria su pasaporte. ¿Qué crees que tiene que ocultar? Pues no lo sé, pero si no tuviera nada que ocultar, probablemente lo entregaría, ¿no? Es decir, en su contrario, parece que quien, como en el caso del fiscal general, ya vivimos, borra pruebas, es que tiene algo que esconder entre esas pruebas, porque de lo contrario uno podría utilizar precisamente para callar bocas y para su propia defensa la evidencia de que todo lo que se está contando, especulando o publicando es una falsedad, y en este caso no hay mucho interés, más bien hay opacidad, hay intento por no aportar y cooperar con la justicia, que es un poco lo que había defendido el gobierno en pleno con la no causa de la mujer del presidente, y se va complicando el horizonte no solo por los delitos que hay sobre la mesa, sino también porque no prosperan muchas de las iniciativas que tanto los abogados de Begoña Gómez, que en este caso está reforzada además con el aval de la Fiscalía, que juega a favor de obra, y de su asistente, Cristina Álvarez, que también ha intentado oponerse a ese trámite de entrega del pasaporte y que trataba de desacreditar la instrucción del juez Peinado, planteando una revelación de secretos por todas las cosas que se han ido conociendo, en especial algún auto, en concreto este que reclama los pasaportes, que se conoció por parte de la prensa casi antes de que ellas estuvieran notificadas, pues la cosa no pinta muy bien para ninguna de las dos. Vamos a ver si al final, cuando se entregue el pasaporte, o bien de manera voluntaria o bien por la fuerza, no nos lo encontramos o bien con páginas arrancadas, porque yo ya me espero cualquier cosa, o bien que Begoña pueda tener un pasaporte diplomático, porque esto hay muchos altos cargos del gobierno Pero que ya lo se tienen y había sus apuntado que cónyuges. ella tenía un cierto tratamiento diplomático, Mm, no estrictamente, pero sí cuando viajaba, que ujú, se beneficiaba de esa situación especial mm. de ser la mujer del presidente del Ejecutivo, y entre otras cuestiones porque cuando se ha preguntado por los usos privados del Falcon y cuando se ha reclamado explicaciones al gobierno sobre quién lo utilizaba, para qué, si era con fines privados o con fines particulares, no se ha aclarado tampoco en qué términos y con qué intenciones o para facilitar qué actividades de Begoña Gómez o de la familia directa de Pedro Sánchez se hacía uso de ese Claro. medio de transporte público. Y sobre todo si ella ha viajado acompañando a su marido, al presidente del gobierno, en actividades oficiales, y ella simplemente es una mera acompañante, o a lo que tú apuntabas, que es lo verdaderamente interesante, ¿no? Si ha estado usando recursos públicos, en este caso el Falcon, o uno de los Falcon, porque hay varios, para hacer negocios o para intermediar en negocios, ¿no? Que al fin y al cabo es lo mismo, porque todo se traduce en dinero. Pero una de las estrategias que está llevando a cabo Pedro Sánchez y su entorno político y familiar es dejar a un lado los Falcon, entre otras cuestiones, para empezar porque son limitados y los ministros y muchos otros altos cargos del gobierno también tienen derecho a usarlo, y sobre todo porque los vuelos de este tipo de aeronaves son muy fácilmente rastreables. Y la estrategia del PSOE de los últimos meses y sobre todo también de los últimos años consiste en, con fondos del partido, alquilar jets privados, aviones privados, cuyo gasto luego se carga al erario público, y de esa manera es mucho más difícil poder rastrear esos vuelos y sobre todo los acompañantes, ¿no? Pero lo que está claro es que Begoña Gómez viajó en numerosas ocasiones a la República Dominicana, que ahí hubo una serie de negocios en los que ella participó como mínimo como intermediaria a la hora de introducir a la consultora Inmark, que fue donde ella estuvo trabajando durante más de una década, consultora, por cierto, de la que fue accionista mucho tiempo después de salir de la compañía, mientras esa compañía estaba recibiendo contratos públicos. Y que la gran pregunta, que es que siempre volvemos a lo mismo, es si todas estas gestiones al final a la mujer del presidente le supusieron un enriquecimiento. Porque nosotros además en el debate publicamos hace ya varias semanas que había una investigación de la agencia tributaria
hacia una de las personas de su entorno, hacia una señora que se llama Leticia Laufer, que es una persona de la máxima confianza de Begoña Gómez, forma parte de su círculo de amistades, que se la estaba investigando por un presunto pago de 2.400.000 euros que podía haber recibido de Air Europa, coincidiendo con las gestiones que hizo la propia Begoña Gómez tras el rescate, para acelerar ese rescate, ¿no? Y la gran Esa pregunta es si dinámica, ese dinero en realidad era de ella, claro, ¿no? esa dinámica la vemos habitualmente en otros comportamientos o en otras operativas que no son tan ajenas, ¿no? Es en definitiva lo que salpica a Zapatero con su amigo Julio Martínez, y como él cobra un porcentaje fijado en contrato del 1% sobre el rescate conseguido de la aerolínea Plus Ultra, y en esa misma operación hay una cuantía de dinero que después, curiosamente, ingresa por un canal aparentemente legal de consultoría o de auditoría una de las empresas vinculada al expresidente del gobierno. El método es recurrente, no hay novedad en cómo se hacen las cosas, y tampoco hay novedad, al parecer, en que uno tras otro los miembros de los ejecutivos se creen impunes, tienen esa sensación de poder actuar sin que nadie vaya a fiscalizarles, y en muchas ocasiones su ambición o su propósito de sacar tajada de una situación que no van a volver a reeditar en el sector privado les lleva a querer atesorar una serie de bienes, de propiedades, de ingresos que en realidad no hubieran percibido de otra manera. Si las cuestiones en las que están influyendo fuesen fruto de su actividad profesional previa y no hubiese ninguna colisión con operaciones, fondos, dinero que proceda del erario, no habría por qué meter en la ecuación a esos testaferros, presuntas personas interpuestas, sociedades pantalla, sociedades patrimoniales. Quiere decir, cuando alguien trata de desviar la atención del foco inicial de la operativa, es porque efectivamente está tratando de ocultar algo que no debería estar haciendo, y que desde el punto de vista político ya no sabemos si del penal, que es mucho más largo el recorrido y que además requiere de muchas más pruebas y demás, no es aceptable. Sí, pero también ocurre una cosa, ¿no? Que es que a pesar de que el sentimiento de impunidad seguía en los escándalos de corrupción de los años 90 y se mantiene hasta el día de hoy, los corruptos también se profesionalizan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Luis Roldán, uno de los mayores escándalos de corrupción del Partido Socialista de lo que se denominaba, ¿no?, la edad de oro del periodismo de investigación de los años 90, al final ocultaba un patrimonio multimillonario a nombre de una sociedad que estaba a su nombre, por lo tanto es que era relativamente Fácilmente fácil, localizable. efectivamente, pero es que ahora estamos en una fase en la que los corruptos, bueno, pues o bien hacen lo más sencillo, que es quedar con los nexos corruptores que les pagan dinero en metálico, y luego, bueno, al final el dinero negro que se recibe en mano es mucho más difícil de poner en circulación, pero también de encontrar, ¿no? Porque se puede esconder físicamente, se le puede dar a algún familiar, es decir, no hay un rastro del que, bueno, que exista, ¿no?, en cuentas bancarias. Pero, insisto, los corruptos se profesionalizan y eso lo que hace es que tengan que recurrir cada vez más a testaferros y, por lo tanto, para la Guardia Civil, para la Policía Nacional, para nosotros, sea mucho más difícil poder cerrar el círculo. Pero todas estas informaciones que cada vez acorralan más a Sánchez, ¿no?, porque no dejan de ser los protagonistas, los miembros de su círculo político y familiar, pero al final todo acaba en él. Y esto, todas estas cuestiones relativas a las labores de intermediación de Begoña Gómez en la República Dominicana, sí que creo que es un salto cualitativo y que apunta directamente al presidente del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los viajes que hacía Begoña Gómez iba el presidente del gobierno, ¿no? Y es muy difícil de entender que Sánchez era ajeno Que no a todo lo que estuviera al estaba tanto. haciendo su esposa. Y ya ni te digo si había una contraprestación económica, porque por mucho que estén casados en separación de bienes, bueno, pues al final conviven, ¿no? Conviven juntos, ¿no? Y ¿tú crees que todo esto puede hacer de alguna manera que Sánchez tenga que acabar dando explicaciones, o ahora o cuando deje de ser presidente, delante de un juez? ¿Acabaremos viendo esa escena? Pues yo pronosticaba que a Zapatero sí le veremos sentado ante un tribunal, inicialmente como testigo. Ya veremos si de las evidencias
que son ahora mismo indiciarias, se derivan pruebas lo suficientemente sólidas para tratar de buscar otra situación procesal para el expresidente del Gobierno, como una imputación, pero me da la sensación de que a Sánchez también podríamos verle sentado ante un tribunal y dando explicaciones precisas sobre si era o no consciente de esas actividades de su mujer, si era o no consentidor de las mismas, si favoreció de alguna manera con su presencia, con su aval, por el hecho efectivamente de ser su esposa, que hubiese otros que confiasen plenamente en las actividades de Begoña. Y al fin y al cabo hay que recordar varias cuestiones. Está sobre la mesa un posible delito de malversación de caudales públicos en el caso de la asistente que, pagada por Moncloa, por lo tanto con dinero público de todos los españoles, pudo realizar actividades profesionales, privadas, particulares durante su horario de trabajo para la mujer del presidente del Gobierno. Por mucha amistad que les uniese, esto no es justificable. También sabemos que a Begoña Gómez se le concedió una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en la que ella figuraba como codirectora de un formato para el que en general no es fácil acceder como usuario, digamos, de esa red pública de universidades, y por supuesto mucho menos cuando no tienes una licenciatura o una titulación acorde con el grado de exigencia o con el nivel de aquellos a los que vas a impartir la formación. Sabemos además que su socio, mentor en esa cátedra, era un empresario que multiplicó, como los panes y los peces, exponencialmente sus ingresos en pequeñas empresas familiares que no iban mal, que funcionaban estupendamente, pero los multiplicó, los elevó gracias a criterios subjetivos aplicados en la corrección de los pliegos de contratación, una vez que unió su destino Claro. a la mujer del presidente del Gobierno, que llegó a alabarle en público. Es que, Además, es decir, sí. hay tantas cuestiones sobre la mesa que apuntan a que las cosas no se hicieron bien, que es difícil, insisto, ya no desde el punto de vista penal, que iremos conociendo cómo se dirime en sede judicial, sino desde el punto de vista político. Es insoportable. Bueno, yo no me quiero ni imaginar qué hubiera ocurrido si esta misma situación hubiera tenido lugar con el anterior presidente del Gobierno, ¿no? Con Mariano Rajoy y su esposa y su hermano y el secretario general del Partido Popular de aquella época, ¿no? O los dos anteriores, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Aquí hay dos planos, está el judicial, está también luego el político o el ético, pero con lo que ha ocurrido también esta semana, que Sánchez parece que mira hacia otro lado cuando trasciende que un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista está usando un entramado de empresas con testaferros y además ubicadas fuera de España, en el extranjero, con la única finalidad de pagar menos impuestos, y eso choca directamente con lo que en su día dijo el presidente sobre que echaría de la ejecutiva a cualquier persona que hiciera precisamente Le costó esto. el puesto al ministro Maxim Huerta al Por principio de ejemplo, todo, en la legislatura. pero no le pasó factura ni a Nadia Calviño, que tenía exactamente lo mismo, ni, por ejemplo, al gobernador del Banco de España, ¿no? Y exministro, a José Luis Escrivá. Pero al final Begoña Gómez tiene un problema muy serio, ¿no? Porque ella durante muchos años, desde que llega al Palacio de la Moncloa, ha estado actuando y al final todo lo que ha tocado, lo decías tú muy bien antes, ¿no? Parecía el milagro de los panes y los peces, por ejemplo. Es que a raíz de que le hiciera la famosa carta de recomendación a este empresario, a Juan Carlos Barrabés, este señor pasó de recibir contratillos públicos, ayudas muy puntuales, a recibir un reguero de contratos multimillonarios de numerosos ministerios del gobierno de Pedro Sánchez que suman más de 20 millones de euros, ¿no? Y las trabas también que ha puesto Barrabés al procedimiento judicial del magistrado Peinado. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero la verdad es que le auguro un futuro, un horizonte penal bastante complicado a la esposa del presidente. Pues mira, resumiendo, la crisis reputacional que afecta a Begoña Gómez en este momento es correlativa a la crisis de credibilidad que acompaña a Pedro Sánchez durante toda esta segunda legislatura, marcada precisamente por esas actividades profesionales de su mujer. Para quienes han repetido
el mantra hasta la saciedad de que a Begoña Gómez se la perseguía por ser la mujer del presidente del O por ser gobierno. mujer, que yo también lo he escuchado, No, por no, ser mujer. y por ser la mujer, en concreto, del presidente del gobierno, una profesional de éxito, antes de ser esposa del presidente del gobierno, o durante la etapa en la que el presidente del gobierno no era ni secretario general del Partido Socialista, habría que recordarles que es la única mujer de presidente del gobierno que ha estado en esta tesitura, porque precisamente ella se ha prevalido de su posición para justificar que merecía acceder a un nivel profesional al que nunca había accedido antes, ni por formación ni por méritos propios. Digo, por poner las cosas en contexto.